acontecimiento y realidad. Eso es de lo que vamos a hablar, de la diferencia entre acontecimiento y realidad, pero también de su conexión, tanto lingüística como imaginaria. Acontecimiento viene del latín que implica suceder. Acontecimiento quiere decir suceder. Y eso significa fundamentalmente esa aproximación al suceso, pero también tiene que ver con acaecer, que significa acaecer, acontecer, pero también tiene la significación de caer. Entonces estamos hablando de acontecimiento en el sentido de suceder, de evento. La etimología del acontecer y sobre todo la etimología del acontecimiento tiene que ver con eso, con lo que acabamos de decir, tiene que ver con el sentido que le dan las palabras en latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de que sucede, de algo que acontece. Obviamente este término que se vuelve concepto y que pues adquiere una configuración conceptual amplia en Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil Mesetas, adquiere esa connotación que le atribuyen, que es mucho más amplia, que tiene que ver con el acontecimiento como multiplicidad de singularidades. Y nosotros hemos variado esa acepción al acontecimiento como multiplicidad de procesos singulares, entramados, concatenados en constante dinámica y movimiento, y por lo tanto en constante devenir. El acontecimiento entonces es ese referente en el imaginario que tiene que ver con un más acá y más allá de la realidad. Ahora bien, la realidad, que tiene obviamente dos acepciones, una que tiene que ver con el rey, que descartamos. En latín, realidad quiere decir lo que es verdadero, lo que es objetivo. Tiene que ver también con res, las res, de donde vienen las repúblicas, res pública, la cosa con la cosa. Si ustedes quieren, con lo tangible. Entonces, si nosotros comparamos el concepto de acontecimiento y el concepto de realidad, vamos a encontrar diferencias, sobre todo desde la concepción deleuziana. Desde la concepción deleuziana podemos decir que el acontecimiento contiene a la realidad. El acontecimiento se encuentra más acá y más allá de la realidad. Y eso significa pensar el acontecimiento como lo inabarcable, inclusive como lo incomprensible, lo incognoscible, lo que se puede intuir pero no se puede conocer. Es decir, se puede llegar a comprender pero no se puede entender porque desborda, porque es el devenir mismo, el devenir de las multiplicidades de singularidades que cambian constantemente las composiciones de lo que acontece y por lo tanto dan lugar no solamente al devenir, sino a un constante cambio del devenir, es decir, una constante transformación, a un juego casi lúdico,
casi estético que nos muestra fundamentalmente un atributo del acontecimiento que es la creación, en tanto que la realidad es lo que sucede efectivamente y por lo tanto es como hemos escrito todavía en un borrador de ensayo que la realidad es un recorte en el acontecimiento, o si ustedes quieren, en la historia, en el devenir, en la temporalización, son recortes en el acontecimiento. Seleccionamos en el acontecimiento aquello que podemos no solamente comprender, sino entender y sobre todo conocer. Es decir, eso tiene que ver también con la experiencia social. Entonces, cuando hablamos de acontecimiento y realidad, lo importante es remarcar en la diferencia para precisamente avanzar en lo que queremos decir cuando decimos evaluación crítica de lo sucedido, de lo acaecido, evaluación crítica a partir precisamente de esos recortes de realidad, pero fundamentalmente teniendo como referente siempre el acontecimiento. No se evalúa el acontecimiento, no se puede. Se evalúa la realidad o en la realidad se evalúa proyectos, procesos que tienen en sí o se plantean finalidades y objetivos. Alguien puede decir, ¿cómo puede darse el acontecimiento si no es en la realidad? Ahí está el tema. Llamamos realidad a lo que conocemos. Llamamos realidad a lo que ingresa en nuestra experiencia social. Más allá de esa realidad, que en el sentido más amplio es complejidad, no sabemos, no conocemos. No podemos interpretar lo que no conocemos y lo que no entra en nuestra experiencia social. Por eso decimos que el acontecimiento desborda a la realidad. Incluso podemos decir que antecede a la realidad y constantemente la contiene. Aunque el concepto de realidad ha venido cambiando, no podemos decir que es la totalidad, ni tampoco la totalización. Tampoco el concepto de acontecimiento, que ha venido cambiando. Por lo tanto, tanto el concepto de realidad como el concepto de acontecimiento suponen su propia arqueología del saber, de los conceptos. El acontecimiento no es la totalidad ni la totalización, pues constantemente destotaliza, desborda al mismo concepto de totalidad. Hablamos obviamente de la simultaneidad dinámica, que es pensada a partir precisamente de esa metáfora física del tejido del espacio-tiempo. Vamos más allá de la simultaneidad dinámica, que también es aplicable a la realidad como sinónimo de complejidad, en el sentido más amplio de su acepción. Hablamos de acontecimiento, inclusive más acá y más allá de la simultaneidad dinámica. Estamos hablando de creación, estamos hablando de potencia y estamos hablando del eterno instante creativo. Obviamente lo de instante no se da como punto ni como fugacidad, sino si hablamos de eterno instante, hemos desplegado el concepto de instante a su propia eternidad cambiante, es decir, otra vez en constante devenir. El acontecimiento no niega la realidad, la contiene. Tampoco la realidad niega el acontecimiento.
es contenida en el acontecimiento. Es más bien provisional, en el sentido de que es recorte, corresponde a los recortes de la realidad que entran en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento. Para responder a la pregunta hipotética que hicimos, de alguien que dice cómo puede darse el acontecimiento sino en la realidad, decimos lo siguiente: el acontecimiento se da independientemente de la realidad, no es condicional de la realidad para que se dé el acontecimiento. Al contrario, es condición de posibilidad de toda realidad el acontecimiento mismo. Volviendo a la evaluación crítica de la realidad, decimos que se evalúa la realidad que se da en el acontecimiento. Es decir, se evalúa la realidad a partir de su complejidad, sin olvidar que esta complejidad se da en el acontecimiento, que desborda la misma complejidad. La evaluación crítica de la realidad tiene que ver con la deconstrucción del concepto de realidad, pero también tiene que ver con la diseminación de las instituciones que se dan en la realidad y se proponen como legítimas de esa realidad, inclusive de esa realidad recortada dentro de la realidad. Hablamos de la realidad social. La evaluación crítica de la realidad corresponde a una hermenéutica crítica, pero también corresponde a una crítica de las dominaciones, sobre todo de las dominaciones ideológicas que se sustentan en estructuras de poder. A propósito, no olvidemos lo que dijo Michel Foucault, que la realidad es producto del poder. Ahora bien, se refería precisamente a esa realidad institucional. Ciertamente pueden haber otras acepciones de realidad, con otras características, sobre todo aquellas que están vinculadas a la objetividad, a la experiencia y a la perspectiva empírica. Sin embargo, no olvidemos que de todas maneras, en la apreciación de la realidad, en la apreciación institucional de la realidad, interviene pues lo que llamamos poder. En este sentido, y a propósito de la evaluación crítica de la realidad, debemos preguntarnos no solamente lo que se preguntó Foucault en sus escritos e investigaciones sobre la hermenéutica del sujeto, cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente, sino también preguntarnos por qué las utopías no se han cumplido, esas finalidades que son construcciones de la razón utópica, de la razón romántica, de la razón revolucionaria, por así decirlo. ¿Por qué la utopía se ha convertido en realidad en distopía, en todo lo contrario de la utopía? Es decir, se han hecho evidentes las miserias humanas y los alcances negativos de la obstrucción institucional y de los diagramas de poder, además de las cartografías políticas. Estas preguntas solo se pueden responder si salimos de los esquematismos dualistas, acostumbrados y conformados, además de consolidados, durante la modernidad, en lo que llamamos la epísteme moderna. De manera concreta, si salimos de un concepto estático
de la realidad, de un concepto empírico de la realidad, de un concepto de realidad como dato empírico. La realidad es un constructo de la razón, es un concepto, una idea de totalidad. Desde la perspectiva del acontecimiento, esa realidad es provisional, porque está atravesada y contenida por el acontecimiento, que es fundamentalmente acontecimiento del devenir. Sin embargo, solo con el concepto de realidad como complejidad, como sinónimo de complejidad, desde esta perspectiva más estrecha que el del acontecimiento, se puede hacer una crítica de la realidad, una evaluación crítica de la realidad. Tomando en cuenta lo que acabamos de decir, se puede derivar en las siguientes consecuencias, inclusive consecuencias teóricas. Al reducir la realidad a esquematismos o a rejillas teóricas, ideológicas, entonces, como ocurre con el caballo cochero que usa anteojeras, esta realidad recortada es la que se usa de referencia para las prácticas y las acciones, sobre todo políticas. Y en ese sentido, en la medida que el recorte de realidad deja escapar otros aspectos determinantes de las dinámicas de la realidad, entonces las consecuencias prácticas pueden ser frustrantes, puesto que no se logran o no hay garantía de lograr los objetivos y las finalidades que se proponen. Incluso la ironía de la historia puede jugar malas pasadas, como por ejemplo cuando las revoluciones, en vez de transformar, una vez que inician la transformación, y sobre todo cuando se institucionalizan, se convierten en todo lo contrario, en una contrarrevolución. En este sentido, la evaluación crítica de la realidad quiere decir aperturar el concepto de realidad, la configuración que tiene el concepto de realidad a mayor complejidad para poder precisamente comprender y entender mejor las dinámicas de la realidad y sus desenlaces. Si revisamos la historia reciente, incluso más la historia política de la modernidad, vamos a vislumbrar claramente las paradojas de esta realidad, sobre todo las paradojas políticas, donde revolución y contrarrevolución parecen indisociables. Visto desde otra perspectiva, se puede ver cómo la ausencia de utopía nos lleva rápidamente a la realización misma de la distopía, a la legitimación de un poder ya logrado, a la legitimación de las dominaciones ya realizadas. Entonces, lo que ocurre en la sociedad en términos de poder, de ejercicio de poder y de dominaciones, se convierte en una institucionalización de la normalización y de la normatización de prácticas que reproducen el poder y las dominaciones. En este último caso, el concepto de realidad se ha cosificado tanto que es inamovible. Se convierte en una condena y en una fatalidad que hay que soportar. Por eso es importante una
evaluación crítica de la realidad que deconstruya los conceptos de realidad ideologizados y que disemine las estructuras institucionales que sostienen esta ilusión de realidad, que en términos políticos terminan funcionando como ilusión de la democracia, cuando en vez de democracia, que solo puede entenderse como autogobierno del pueblo, se la reduce a una democracia formalizada, institucionalizada, una democracia reducida a la representación y a la delegación y por lo tanto a la sustitución y a la impostura, a la expropiación de las voluntades de las multitudes, a la inhibición de la potencia social, de las capacidades sociales de autogobernarse y autogestionarse.